Estaremos el día de hoy con el juicio hipotecario. Reconocen los historiadores del derecho que la hipoteca tuvo su origen en el derecho griego. Proviene de la voz hipoteke, que significa poner debajo, y en el lenguaje jurídico asegurar mediante garantía real el cumplimiento de una obligación principal. De esa palabra deriva en latín el sustantivo de hipoteca. En el derecho griego, la hipoteca significaba la prenda de un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación y tenía por consiguiente la desventaja que desposeía el deudor de la finca o el bien hipotecado. Motivo por el cual los romanos, al adquirir esta nueva modalidad, señalan una diferencia importantísima en la cual el bien inmueble se constituye en un derecho real y en tal circunstancia el bien se queda en posesión del deudor para que lo pueda seguir administrando. Este pequeño cambio en la forma de concebir la hipoteca por parte de los griegos con los romanos resulta que en la actualidad la hipoteca sea un medio de comercio eficaz, eficiente y que realmente funcione en las actividades del comercio hasta en la actualidad. Hay que advertir que no todas las legislaciones o sistemas procesales consagran la figura del juicio hipotecario de una forma especial o sumaria. Inclusive, el Código Federal de Procedimientos Civiles no prevé la figura del juicio hipotecario. Por lo tanto, en la presente plática utilizaremos el Código Federal, el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Hay que señalar que Cipriano Gómez Lara señala que el juicio hipotecario es un procedimiento judicial de naturaleza contenciosa en virtud del cual un acreedor puede reclamar de su deudor el pago de ciertas obligaciones que no hayan sido cubiertas en la forma originalmente pactada, para que de forma sustantiva se eche a andar toda la maquinaria estatal de la expropiación sobre los bienes hipotecados y en su momento los mismos después del cumplimiento de ciertos procedimientos y requisitos sean vendidos en pública subasta o remate judicial, a fin de que con el producto de dicha venta se paga al acreedor insatisfecho. Por su parte, José Ovalle Favela manifestó que por medio del juicio especial hipotecario, el actor reclama al demandado el pago de un crédito hipotecario o su prelación o pago preferente, para que, si el demandado no lo efectúa, se haga efectiva la garantía hipotecaria mediante la enajenación del inmueble hipotecado y con su producto se cubre el crédito con sus accesorios. Por lo tanto, podemos decir que la acción hipotecaria es una acción ejecutiva con privilegio especial, ya que el acreedor tiene preferencia sobre el hipotecado respecto de cualquier otro ejecutante, sin importar quién sea su titular. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que es aplicable en la Ciudad de México, contiene las reglas relativas al juicio hipotecario en sus artículos del 468 al 488. Sin embargo, desde el inicio, en su artículo 12 concretamente, refiere que la acción hipotecaria en general y advierte que ésta podrá iniciarse para constituir hipoteca, ampliarla, registrarla y obtener el pago o prelación del crédito de la hipoteca garanticia. Ahora bien, el precepto 468 del Código en cita reitera las reglas que se trata en la vía especial hipotecaria, señalando que todo juicio que tenga objeto la constitución, ampliación, división, registro, extinción, nulidad, cancelación, pago o prelación, como se ve, son 9 supuestos que prevé el Código. Sin embargo, de la lectura de todos los artículos del 469 al 488, podemos advertir que únicamente hacen mención respecto a 2 acciones, que son la de la acción de pago de hipoteca y prelación. Por tanto, el resto de las acciones quedan simplemente enunciadas, sin llegar a reglamentarse su tramitación en forma detallada. El propio artículo 468 del Código en cita dispone que para iniciar el juicio, cuyo objeto sea el pago o prelación del crédito hipotecario, que se seguirá de acuerdo con las reglas de dicho código, el crédito debe constar en escritura debidamente registrada, de plazo cumplido o que debe considerarse como previamente exigible, remitiendo a las disposiciones del propio Código Civil Federal contenido en los artículos 1959 y 2907. Las disposiciones contenidas en el artículo 469 es de sumo interés porque advierten que no será necesario el requisito de registro si la acción va a intentarse entre los que originalmente contrataron la hipoteca, porque vale decir que entre ellos el registro es superfluo,
porque el mismo va dirigido a los terceros, o sea que ese registro es necesario para proteger el crédito frente a terceros, pero no frente al propio deudor. No hay que olvidar que el registro público de la propiedad en la mayoría de los estados únicamente tiene efectos de publicidad y no constitutivos. El juicio hipotecario, aunque se le haya quitado la denominación de sumario que se le daba en su texto original, en el Código de 1932, sigue siendo por naturaleza un juicio abreviado y tiene un carácter ejecutivo. Y ello se deduce claramente de su artículo 470, el cual dispone que una vez cumplido con los requisitos y el juez admitida la demanda, girará oficio al registro público de la propiedad para que se haga la anotación correspondiente. De igual forma, correrá traslado a la parte demandada para que dentro del término de 15 días oponga en su caso únicamente las excepciones que prevé el mismo código. Como se puede ver, realmente es un auto de ejecución. El juez, bajo su más estricta responsabilidad, revisará escrupulosamente la contestación de la demanda y desechará de plano las excepciones diferentes a las autorizadas en el propio código. Tanto en la demanda como en la contestación a la misma, en la vista que se dé a esta, la actora, y en su caso en la reconvención y contestación a la reconvención, las partes tienen que ser precisos, indicando en los hechos si sucedieron ante testigos, citando los nombres y apellidos que en su caso existieran, presentando los documentos relacionados con tales hechos. En los mismos escritos, las partes deben ofrecer sus pruebas relacionándolas con cada hecho que se pretende probar. No hay que olvidar que no se puede hacer un listado de pruebas, sino se debe señalar específicamente un ejemplo, que la prueba de confesión sirve para acreditar el hecho número 2 en el sentido de y señalarlo. De forma general, daría lugar al desechamiento en su momento de las pruebas. Hay que señalar también que la reconvención únicamente será procedente cuando se funde en el mismo documento base de la acción y no en cualquier otro caso se desechará de plano. Las cuestiones relativas a la personalidad de las partes no suspenderán el procedimiento y se resolverán de plano en la audiencia. Si en su caso el demandado se allanara la demanda, solicitará un término de gracia para el pago del cumplimiento. El juez dará vista a la parte actora por el término de 3 días para que manifieste lo que a su hecho corresponda. Una vez fenecido dicho término o en su caso hecho valer lo que de derecho corresponda al actor, el juez responderá de acuerdo a tales proposiciones de las partes. Con el escrito de contestación a la demanda se dará vista al actor para que manifieste lo que a su hecho convenga, señalando lo cual o transcurrido el plazo para ello, se señalará la fecha para la audiencia, la cual deberá fijarse dentro de los 25 días siguientes. Los requisitos en la audiencia son, la primera, que el juez debe presidir la audiencia, esto es, siempre está presente el principio de inmediación. Se iniciará resolviendo todas las excepciones procesales que existan, los incidentes que se hubieran hecho valer y se deshogarán las pruebas admitidas y preparadas. Deshogadas las pruebas, las partes podrán realizar o no podrán realizar, procederemos a la etapa de alegatos. El juez dictará la sentencia que corresponda en el término de 8 días contados a partir de que surte efecto la notificación del auto de citación para sentencia. Esto es, que debe existir un auto de citación para sentencia. El propio código señala una excepción, en el sentido de que si por el tipo de asunto, la complejidad o el volumen de los anexos que se hayan presentado, el juez puede tener una ampliación de 8 días más para el dictado de la sentencia definitiva. A partir del emplazamiento, esto es algo muy peculiar que tiene el juicio, a partir del emplazamiento, el deudor contrae la obligación de depositario judicial de la finca hipotecada, así como de sus frutos, en la inteligencia de que si el deudor no quiere tener esta responsabilidad, deberá hacerlo saber al juez, pero ahí viene la situación, desde que en ese momento, al no aceptar el cargo de depositario, tiene que ser entrega de la tenencia material de la finca al actor o al depositario que éste nombre. El precepto, debido a la naturaleza de la resolución que se dicta en este tipo de juicios, se señala que la sentencia es de remate, esto es, se resuelve respecto al bien hipotecado. El artículo 486 del Código señala que una vez
que una vez que sea ejecutable o que pueda ser ejecutable la sentencia, esto es, una vez interpuesto el recurso de apelación y en su caso el amparo directo, se deberá de practicar un avalúo a la finca por corredor público, una institución de crédito o un perito evaluador autorizado por el Consejo de la Judicatura, los cuales en ningún caso podrán tener el carácter de parte interesada en el juicio. Ese derecho le corresponde a cada parte. En caso de que alguna de las partes no presente el avalúo correspondiente, pues se tendrá el único que se haya presentado ante el juez. En caso de que ninguno de las partes exhiba el avalúo correspondiente dentro del plazo señalado en el propio artículo, el código señala que se tendrá como avalúo el que presente cualquiera de las partes, y si ambos lo presentan, se tomará en cuenta el que se haya presentado primero en tiempo. La vigencia de los avalúos es el término general que prevén la mayoría de los códigos, que son 6 meses para antes de la primera almoneda. Si entre almonedas pasan más de 6 meses, se tendrá que hacer un nuevo avalúo. En caso de que los avalúos presentados por las partes exista una diferencia en el precio, se deberá tener un porcentaje intermedio entre ellos. Sin embargo, si existe una diferencia de más del 30%, el código prevé que se debe señalar un nuevo avalúo, el cual será nombrado por el juez. Obtenido el avalúo, según el caso que corresponda, de acuerdo a las fracciones anteriores, se procederá a rematar la finca correspondiente. El artículo 487 del Código señala que en caso de que el Tribunal de Alzada, al momento de resolver el recurso de apelación, revoque la sentencia, deberá ordenar de forma inmediata para que el juez gire el oficio correspondiente al registro público de la propiedad y cancele la inscripción de la demanda que se había ordenado desde el auto de inicio. Finalmente, el artículo 488 del Código de Referencia hace mención a la adjudicación de la cosa por parte del acreedor hipotecario mediante convenio con el deudor por el precio que se fije al exigirse la deuda. Para tal efecto, se deberá solicitar avalúo del bien. La venta se hará de manera convenida y a falta de convenio por medio de corredores. El propio artículo señala que el deudor puede oponerse a la adjudicación alegando las excepciones que tuviere. Es preciso señalar que, como comencé diciendo, de que el Código Federal de Procedimientos Civiles no prevé el juicio hipotecario, sino cada legislación estatal prevé una característica especial. Por lo tanto, resulta conveniente verificar y estudiar cada código, en el caso concreto, de cada entidad federativa. Dejaré un soporte de PowerPoint respecto a las diapositivas que estoy mencionando y en el cual hice unos pequeños esquemas respecto a cómo son las etapas del juicio hipotecario. También hice mención de algunos diversos criterios federales. Voy a hacer mención de unos pocos con el rubro, nada más para que vean que existen diversidad de criterios respecto a admisiones de pruebas, respecto a excepciones, respecto a sentencias o recursos. Por ejemplo, en el registro digital 2024-616, con el rubro recurso de revocación en materia civil, procede contra la resolución del juez que desecha la demanda de un juicio especial hipotecario de cuantía menor por considerar que carece de competencia. En este criterio se establece que si bien no resulta procedente el recurso de apelación por cuestión de la cuantía, sí procede el recurso de revocación previo a la promoción del juicio de amparo. Tenemos también el registro digital 20-21-001. Con el rubro prueba pericial en el juicio especial hipotecario, procede la sustitución del perito sin necesidad de justificación cuando uno ha aceptado y protestado el cargo. Es de criterio que puede existir sustitución de testigos o de peritos en los procedimientos siempre y cuando no se haya celebrado la audiencia de desahogo. Entonces, en ese periodo, antes del ofrecimiento, admisión, pero antes del desahogo, puede existir y es procedente la sustitución de peritos o, en su caso, testigos. Finalmente, existe el criterio con número de registro digital 2003-920 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual señala que la apelación en el juicio especial hipotecario se rige por la regla general de procedencia del recurso conforme a la cuantía del negocio. Hay que recordar que los códigos señalan que el recurso de apelación procede hasta cierta cuantía. Bueno, lo que dice la sala es que esa misma regla sirve y funciona para los juicios de hipotecarios.
Ahora pasaremos al diverso juicio de controversias de arrendamiento. Podemos señalar que es todo procedimiento especial para sustanciar y resolver los conflictos sobre arrendamiento de inmuebles. Al igual que el juicio hipotecario, no se encuentra regulado por el Código Federal de Procedimientos Civiles, sin embargo, sí se encuentra regulado en la mayoría o en casi todos de los códigos de las entidades del país, ¿no? Por esta razón, igual que en el juicio hipotecario, hablaremos del Código de la Ciudad, del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Es pertinente señalar que el 21 de julio de 1993 se introdujeron reglas de procedimiento que hacen que el juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario sea más ágil y expedito, tratando de evitar la posibilidad de que las partes entorpezcan el procedimiento. Era de todo sabido que cuando se trata de asuntos de arrendamiento, los juicios son tardados, ya que mayormente la parte demandada pretende dilatar todo lo que sea posible el procedimiento. Incluso en el sureste del país, en los estados de Yucatán, de Campeche y Quintana Roo, se utiliza mucho, inclusive son convenios transaccionales a fin de evitar utilizar el juicio de arrendamiento. Las disposiciones que regulan este juicio se encuentran en el título 16 bis del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. A través de este juicio se solucionan las controversias que versen sobre el arrendamiento de inmuebles, cualquiera que sea su destino o la finalidad del arrendamiento, la acción que ejerce el arrendatario para reclamar el arrendador, los derechos de preferencia o el pago de los daños y perjuicios previstos en los artículos 2447 y 2448J. Y C, las acciones que ejerzan en contra del fiador o de terceros por controversias derivadas del arrendamiento de inmuebles. Todo lo anterior lo advertimos en el artículo 956. Hay que señalar que según la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, precisamente en su artículo 50, señala que son los jueces en materia civil los competentes para conocer de este tipo de juicio. El numeral 958 establece en su segundo párrafo una gran innovación al procedimiento, ya que dispone que en la demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención, las partes deberán ofrecer las pruebas que pretendan rendir en el juicio, exhibiendo las documentales que tengan en su poder o el escrito sellado mediante el cual hayan solicitado los documentos que las partes no tuvieran en su poder. Por su parte, el diverso precepto 959 dispone que el juez del conocimiento, una vez admitida la demanda con los documentos y las copias requeridas, correrá traslado a la parte demandada y señalará la celebración de la audiencia de ley que deberá fijar entre los 40 y 50 días posteriores a la fecha del auto de admisión de demanda. El demandado, por su parte, goza de un término para contestarla y, en su caso, formular reconvención dentro de los 5 días siguientes a la fecha del emplazamiento. Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, el juez admitirá las pruebas ofrecidas, las cuales deberán deshogarse a más tardar en la audiencia de ley. El numeral 960 del Código establece que desde la admisión de las pruebas y hasta la celebración de la audiencia se preparará el desahogo de las pruebas que hayan sido admitidas de acuerdo a lo siguiente. 1. La preparación de las pruebas queda a cargo de las partes, por lo que deben presentar los testigos, peritos y demás pruebas que hayan sido admitidas, y solo en el caso que se demuestre la imposibilidad de preparar directamente el desahogo de las pruebas que le fueron admitidas, el juez, en auxilio del oferente, deberá expedir los oficios, citaciones o realizar los nombramientos de perito, incluso de un perito tercero en discordia, poniendo a disposición de las partes oferentes los oficios y citaciones respectivas, a efecto de que las partes preparen las pruebas y éstas se desahoguen a más tardar en la audiencia de ley. Situación importante que sucede lo mismo en los juicios orales mercantiles, en el cual las partes son las que tienen la carga de no solo del ofrecimiento de la prueba, sino de procurar su desahogo de forma correcta. En caso de que se encuentren imposibilitados de presentar a un testigo, vamos a poner el ejemplo, se lo hará saber al juez. Entonces el juez realizará las gestiones necesarias para poder hacer o traer al testigo al juzgado y llevar a cabo el desahogo de la prueba. Respecto a los documentales, existe un criterio de nuestro máximo tribunal en el cual las partes no están obligadas de exhibir o de haber solicitado
empresas o personas particulares los documentos que obran en su poder. Únicamente es obligación de presentarlas o, en su caso, exhibir el acuse sellado, y respecto a dependencias públicas que tendrían en su caso la obligación de exhibir copia de los documentos requeridos. Yo creo que ese criterio deriva de un juicio ordinario mercantil, pero considero que serviría el mismo criterio para el caso particular. Lo que se trata de crear, lo que el legislador pretendió, fue de que las partes se hagan responsables de presentar a sus testigos, de presentar sus documentos, de ofrecer de forma correcta sus pruebas. Llamando a un testigo, perito o solicitando un documento que hayan sido admitidos como pruebas y estos no se desahoguen en la audiencia, se declara desierta la prueba ofrecida por causa imputable al oferente. Es preciso señalar que tanto en materia mercantil como en civil, en caso de que el mismo ejemplo, en que se ofrezca una prueba testimonial y el actor o el demandado señale que no tiene la posibilidad de presentar a su testigo, el juez le pondrá a su disposición las citaciones correspondientes para que él las presente, o los oficios en su caso, carga, insisto, que le corresponde a las partes. De ahí que el propio código señala el apercibimiento que en caso de no cumplir, pues se declaran desiertas dichas pruebas. En el diverso precepto 961 del Código, y que seguimos mencionando, señala que la audiencia de ley se desarrolla conforme a las reglas previstas. Señala un numeral. 1. El juez debe estar presente durante toda la audiencia. Seguimos con el principio de inmediación que rige ya tanto los juicios civiles como mercantiles. Y señala algo muy importante: exhortará a las partes a concluir el litigio mediante una amigable composición. Aquí es bueno señalar que el Código utiliza esta modalidad, amigable composición, situación que considero correcta, ya que el Código de Comercio señala que en los juicios orales mercantiles el juez deberá, hay una etapa correspondiente, dice, de conciliación y o mediación, figuras jurídicas totalmente diferentes, ¿no? La conciliación y la mediación en la cual un tercero, sin señalar, sin ofrecer ninguna alternativa, trata de mediar entre las partes a fin de localizar una solución que puedan utilizar. En cambio, una conciliación ya tiene una facultad del conciliador de proponer a las partes una solución. Yo creo que eso no es una parte que los jueces deban de resolver, puesto que al fin y al cabo ellos decidirán el asunto y se puede malinterpretar, puede haber una situación en que alguna de las partes sienta que hay una preferencia, ocasionando una situación, pues por lo menos dudosa en el actuar. En cambio, cuando señala el Código Civil una amigable composición, pues ahí sí el juez puede tener una facultad de mencionar, de realizar alegatos para motivar a las partes, realmente es una mediación para ver si se pueden llegar a un convenio y en su caso elevarlo a la categoría de cosa juzgada. Bueno, de no lograrse este convenio o esta amigable composición, como señala el Código, pasará al desahogo de las pruebas admitidas y que se encuentran preparadas, dejando de recibir las que no se encuentren preparadas, las que no se declaran desiertas. Entendido de que en esta audiencia se llevará a cabo el desahogo de las pruebas que se puedan realizar, una testimonial, una confesión, una pericial, pero si se admitió una inspección, pues esa inspección se debió de haber realizado y desahogado mucho antes de la audiencia, ¿no? Desahogadas las pruebas, las partes alegarán lo que a su derecho corresponda y el juez dictará la resolución de forma inmediata. Situación que el Código de Comercio también prevé, y me voy a parecer crítico, pero también no la considero correcta. El juez en la audiencia está recibiendo testimoniales, imaginemos que recibe 10 testigos, desahoga una pericial, desahoga confesionales y le dice el Código, y en ese momento resuelve. ¿Y en qué momento el juez va a poder analizar las pruebas, las contestaciones de las posiciones o de las preguntas dadas por los peritos, los dictámenes, lo cual se le impone, considero, una carga muy fuerte al juez de tener que resolver en ese momento, pero sobre todo dejar un estado de indefensión a las partes porque el juez, al obligarse a resolver, no tendría un tiempo suficiente para poder valorar y estudiar las constancias, pero sobre todo el resultado del desahogo de las pruebas que se están celebrando en la propia audiencia, ¿no?
Un dato importante para señalar es que el previsto en el artículo 962, que dispone que en caso que dentro del juicio se demande el pago de rentas vencidas de 2 meses o más, la parte actora podrá solicitarle al juez que obligue o que requiera, mejor dicho, a la demandada que acredite con los recibos correspondientes o escritos de consignación debidamente sellados que se encuentra al corriente del pago de rentas pactadas. Si no lo hace la parte demandada, en ese momento ordenará el embargo de bienes de la propiedad del demandado suficientes para cubrir las rentas adeudadas. Pero en caso de que la parte demandada sí logra acreditar estar al corriente de las rentas, el juez declarará concluido el juicio. Es un mini juicio ejecutivo que tenemos dentro del juicio de arrendamiento. Hay que señalar que, o no hay que olvidar que el código señala que debe de exhibirse los recibos de pago correspondientes o los escritos de consignación debidamente sellados. Hay que recordar que existen personas que no quieren recibir la renta por alguna otra situación, o a veces el inquilino no sabe a quién pagarle por la muerte de la persona que le rentó o que no la encuentra. Una forma de liberarte de una obligación prevista en el Código Civil es la consignación. Se va ante el juez civil competente y se consigna la renta correspondiente, ¿no? Un dato importante es el previsto también en el artículo 963 del Código, el que señala que siempre se tendrá como domicilio legal del ejecutado el inmueble motivo del arrendamiento, ¿no? Lo anterior a fin de no dejar de defensión a ninguna de las partes. Saben que los emplazamientos, requerimientos que se realicen serán en el domicilio motivo del arrendamiento. Los incidentes no suspenden el procedimiento, se tramitarán en los términos previstos por el Código, el artículo 88 lo dispone, y se pronunciarán en la audiencia del juicio conjuntamente con la sentencia definitiva. Para la tramitación de las apelaciones, el Código prevé varios supuestos, quedándose únicamente en la primera fracción que señala que las resoluciones y autos que se dicten durante el procedimiento y que sean apelables, una vez interpuesta la apelación, el juez la admitirá, si procede, y reservará su tramitación para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva. Importante, señala el Código, si no se presentara apelación por la misma parte en contra de la sentencia definitiva, se entenderán consentidas las resoluciones y autos que hubieran sido apelados durante dicho procedimiento. Vamos a ver que existe criterio en el primer circuito que señala que esto no va por allá. Lo anterior en el entendido de que en los procedimientos de arrendamiento las apelaciones solo serán admitidas en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva y tratándose de las resoluciones dictadas antes de la sentencia definitiva, aunque también las resoluciones dictadas con posterior a la sentencia definitiva procede la apelación en efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo los casos previstos en la ley. Entonces hay que tener en cuenta esto. La apelación que se interponga en contra de la sentencia definitiva en un juicio de arrendamiento procede en efecto devolutivo de tramitación inmediata. Esto es, no suspende los efectos de la sentencia definitiva apelada. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que se dicte una sentencia condenando a la parte demandada interpone recurso de apelación, pero en ese momento el actor solicita que se ejecute la sentencia. El juez podrá ordenar pues, la desocupación del predio, independientemente que esté en trámite todavía el recurso de apelación, ¿no? Igual va a ser motivo de criterio en el primer circuito. Bueno, el mismo consejo que el juicio hipotecario. Cada entidad federativa tiene particularidades, cuestiones especiales, los términos varían para la contestación, para la reconvención, para el ofrecimiento de pruebas, por lo que es indispensable que al momento de estudiar algún caso en alguna entidad federativa, verificar efectivamente qué es lo que dispone el Código del Estado.
Diversos criterios federales, igual como les he comentado, respecto a diferentes momentos del juicio. Tenemos el registro digital 2023-015 con el rubro suspensión provisional. En una controversia de arrendamiento inmobiliario procede concederla para el efecto de que no se ejecute el requerimiento de pago de rentas ni el embargo preventivo de bienes respecto a las generadas durante el periodo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, legislación aplicable para la Ciudad de México. Diversos tribunales colegiados señalaron que por la contingencia sanitaria que vivimos, bueno, vivió el mundo, deberían de tomarse en cuenta esa circunstancia para la concesión de la suspensión en el juicio de amparo. Tenemos también el criterio emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el registro digital 2010-21-4 con el rubro apelación en contra de sentencias definitivas en juicios de arrendamiento, el artículo 966 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que la prevé con único efecto devolutivo, no vulnera los derechos humanos al debido proceso y de audiencia, que es lo que le comentaba. Si hay una sentencia que ordena la desocupación y condena a la parte demandada, no obstante se interponga el recurso de apelación, esa sentencia puede ser ejecutable. La Corte ha dicho que ese precepto no viola derechos humanos. Tenemos también el registro digital 2006-816 con el rubro apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Tratándose de controversias de arrendamiento inmobiliario, no deben estimarse consentidas las resoluciones intermedias si la parte que obtuvo la que pidió no impugna la sentencia definitiva. El Código establece que todas las resoluciones intermedias dentro de un procedimiento que sean apelables, pues la parte que le perjudique puede apelar. El juez la admitirá la apelación, pero no la enviará al tribunal, la mantendrá. Esperará que se dicte la sentencia definitiva y esa parte deberá apelar también la sentencia para que entonces de forma conjunta se envíen todos estos agravios para que los pueda estudiar el tribunal de alzada, señalando que en caso de que se haya interpuesto la apelación en diversos momentos durante el procedimiento, pero dicha parte no interpone la apelación contra la sentencia definitiva, se tendrán por consentidas dichas actuaciones. El criterio emitido en el primer circuito señala que no es así, que no deben estimarse consentidas las resoluciones intermedias si la parte que obtuvo lo que pidió no impugna la sentencia definitiva. Tenemos finalmente el juicio ordinario civil. El juicio ordinario civil es un procedimiento largo, en la Facultad de Derecho mayormente es un semestre. Sin embargo, para la presente práctica traté de resumirlo, las cuestiones importantes, porque es un juicio sumamente importante, ya que deriva o es una copia de los diversos procedimientos que se siguen en diversas materias, inclusive administrativas. Se divide mayormente en demanda, contestación, periodo probatorio, alegatos y sentencia en forma general, ¿no? Tenemos que según las 7 partidas se define como el juicio como legítima contestación de causas que se disputen entre el actor y el reo ante el juez para que los pleitos se terminen por autoridad pública. Es decir, identifica juicio con proceso, o sea, la actividad jurídica de las partes y del juez tendientes a la obtención de una resolución vinculativa. No obstante que la palabra proceso es más técnica, en la legislación positiva mexicana se utiliza la palabra juicio en la mayoría de los códigos procesales civiles y en la legislación mercantil. Juicio, por tanto, significa la relación jurídica que implica la actividad de las partes y del juez para tener una sentencia vinculatoria en materia civil, mercantil o familiar. Ahora bien, juicio ordinario es el proceso contencioso típico al que se ajustan todas las contiendas entre partes que no tienen señalado un procedimiento especial. Se diferencia, por tanto, de los juicios especiales, de los ejecutivos, de los universales y de la llamada jurisdicción voluntaria.
Francisco José Contreras Vaca define el juicio ordinario civil como la serie concatenada de actos mediante los cuales el tribunal, ejerciendo su facultad jurisdiccional, resuelve de manera vinculativa para las partes todas aquellas controversias que no tienen señalada una tramitación especial. Por su parte, Cipriano Gómez Lara señala dos grandes etapas en todo proceso: la instrucción y el juicio. La instrucción siendo la primera etapa del proceso y juicio la segunda y final. Lo anterior en el entendido de que se utiliza el término juicio en su acepción como parte del proceso y no como sinónimo del mismo juicio, que es una parte, la segunda en todo proceso. A su vez, la instrucción se divide en tres fases: la fase postulativa, fase probatoria y fase preconclusiva. Por su parte, la fase probatoria se ha subdividido en momentos: el momento de ofrecimiento, el momento de admisión, el momento de preparación y el momento de desahogo de pruebas. Es preciso señalar que muchos autores pues tienen diversas fases en el proceso ordinario, ¿no? Unos aumentan fases, las subdividen, existen diversos momentos. Sin embargo, considero que esa división que hace Cipriano Gómez Lara es más adecuada para la plática que tenemos el día de hoy, más sencilla, ¿no? Bien, la instrucción engloba, abarca, comprende todos los actos procesales tanto del tribunal y de las partes en conflicto como de los terceros ajenos a la controversia, pero que son parte en el procedimiento. Actos por los cuales se precisa, se determina el contenido del debate litigioso y por los cuales también se desarrolla la actividad probatoria y se formula igualmente las conclusiones o alegatos de las partes. En la etapa de la instrucción, el objetivo que se persigue es instruir al juzgador, provocarle un conocimiento material informativo acerca del litigio sobre el que en su oportunidad habrá de pronunciarse en la segunda etapa del proceso. Es preciso señalar que el juez administra justicia cuando se le requiere. Briceño Sierra afirma que el juzgador no es un Quijote que sale al mundo externo buscando entuertos que deshacer, sino que es un juez requerido. Esto es, nunca se resuelve de oficio, sino que es necesario que una de las partes existe la maquinaria jurídica, el ejercicio del derecho de una acción, para que entonces el juez resuelva la controversia que se le pone de su conocimiento. Empecemos entonces con la fase postulatoria. Se integra con la demanda, el emplazamiento, el traslado, la contestación y, en caso de existir, la reconvención y su contestación. En ella, el juzgador debe resolver sobre la admisibilidad de la demanda y ordenar el emplazamiento de la parte demandada y proceder de igual forma, en su caso, respecto a la contrademanda. Las partes exponen sus pretensiones y resistencias, sus afirmaciones y sus negaciones acerca de los hechos y finalmente invocan las normas jurídicas aplicables al caso concreto. Obviamente, la parte actora, su acción, y la parte demandada, sus excepciones. El objetivo que se trata de alcanzar no es otro sino el de recoger el debate litigioso. Esto es, se trata de precisar el contenido del proceso, de determinar aquello que será objeto después de la actividad probatoria y de los alegatos y, por último, objeto de una resolución jurisdiccional definitiva, que es la sentencia. Esto es la litis. Se trata de determinar la litis. Ahora viene la fase probatoria. La fase probatoria, la cual tiene como finalidad que las partes aporten los medios de prueba necesarios con el objeto de verificar los hechos afirmados en la etapa postulatoria o expositiva, esto es, los hechos de la demanda y los hechos de la contestación. La necesidad de esta fase radica en el hecho de que el juzgador solamente tiene hasta la fase postulatoria un conocimiento parcial y subjetivo de cada una de las posiciones de las partes contrapuestas en el proceso. Esto es, el juzgador solamente conoce la opinión personal respecto al litigio que le presentan tanto el actor como el demandado. Por ello es indispensable, imprescindible que el juzgador se allegue de un conocimiento objetivo sobre la controversia e intereses. El juez tiene la necesidad de recibir todos los datos suficientes, necesarios e idóneos, por los cuales versará constatar
corroborar y confirmar la posición o posiciones de cada una de las partes. En lo personal, siempre he considerado, cumpliendo con las formalidades exigidas por los códigos, admitir la mayoría de las pruebas que ofrezcan las partes. Lo anterior ayudará o ayuda al momento de dictar sentencia a tener un mayor conocimiento de los hechos que han señalado las partes. Bueno, como dijimos al principio, la fase probatoria señala que tiene diferentes momentos. El primer momento es el momento de ofrecimiento de la prueba. En él, las partes ofrecen al órgano jurisdiccional los diversos medios de prueba con los que suponen que llegarán a constatar o corroborar lo que han plantado en la fase postulatoria. Los medios de prueba que pueden ofrecer las partes son, pues ya sabemos, la testimonial, la confesión, documentales, periciales. Sirven para robustecer o corroborar sus hechos, acción, excepciones. Las partes han de relacionar los medios de prueba que ofrecen con cada uno de los hechos que han invocado en la fase postulatoria. Lo mismo que hemos visto en los diversos juicios, que aunque parece algo ya común, hace unos años no existía. Cuando se presentaba la demanda o la contestación, se hacía nada más un listado de apartados de pruebas de que se ofrecían, señalando documental consistente, recibo firmado de fecha tal. Ahorita la legislación sí obliga a las partes a señalar o concatenar cada prueba con un hecho de su demanda o su contestación y sobre todo en materia mercantil, señalando qué se pretende probar con dicha prueba, ¿no? Después pasamos al segundo momento, que es el momento de la admisión de la prueba. En este momento, el juzgador es el que califica la procedencia de los medios de prueba que han ofrecido las partes. En esta clasificación debe atenderse a la pertinencia y a la utilidad de cada uno de los medios ofrecidos, así como la oportunidad del ofrecimiento. La oportunidad, pues ya sabemos que las pruebas se ofrecen en la demanda, contestación, en el entendido que existen excepciones, que son las pruebas supervenientes, que son hechos que el actor o demandado no tenían conocimiento al momento de la presentación de la demanda o en su caso de la contestación a la misma, ¿no? Los códigos señalan cuándo se debe tener como una prueba superveniente. Y también es importantísimo que el juez deba atender a la pertinencia y utilidad de las pruebas o la idoneidad de ellas, ¿no? El tercer momento es el momento de la preparación de la prueba. Los actos de preparación de la prueba suelen ser de origen complejo, ya que participan en ello tanto el órgano jurisdiccional como las partes e incluso algunos terceros. Esto es, se ordena citar testigos, peritos, la formulación de interrogatorios o pliegos de posiciones, fijarse fechas para la celebración de audiencias, diligencias, inspecciones. Es el momento en el cual el juez, conforme al principio de inmediación, debe de sentir y recibir las pruebas ofrecidas por las partes, y eso es de suma importancia al momento de estar viendo el comportamiento de un testigo, al momento de un desahogo de una prueba, pues en ese momento uno puede percibir ciertos elementos que de forma escrita serían muy difíciles. Tenemos el momento del desahogo de la prueba. En ese momento entra una serie de actividades, también de naturaleza compleja, en virtud de las cuales, como ya dijimos, se asume la prueba y la adquiere el tribunal, según el medio de prueba que se trata, si es el trámite y la naturaleza de los actos, las preguntas a las partes, a los testigos, los cuestionarios. Todos los anteriores son momentos de desahogo de la prueba, dejando siempre la constancia respectiva en los expedientes. Tenemos ahora la fase preconclusiva. La integran los actos de las partes que se han llamado tradicionalmente alegatos o conclusiones. Estos son las consideraciones, las reflexiones, los razonamientos y las argumentaciones que las partes o sus abogados plantean al tribunal acerca de lo que se ha realizado en las fases procesales anteriores, la postulatoria y la probatoria. Con tales elementos se persigue dar al juzgador una idea con respecto a lo que se ha afirmado o negado, acerca de lo que las partes han pretendido y resentido. Y lo que es más importante, se trata de hacer valer al juzgador aquellas afirmaciones y negaciones que han sido confirmadas, han sido constatadas y que han sido corroboradas o verificadas por los medios de prueba desahogados. Esto es muy importante porque
desafortunadamente en la práctica no se le da el valor que corresponde a la etapa de alegatos. En la práctica común, desafortunadamente, en muchas ocasiones, tanto la parte actora como la parte demandada nos señalan que se remiten a los hechos o alegatos señalados en su escrito de contestación o en su escrito de demanda, lo cual pierden una oportunidad valiosísima para su caso, para su juicio, puesto como lo señalé, es el momento preciso para hacer valer, para decirle al juez, mi acción es esta y se acreditó con tales elementos. Y si bien la parte demandada hizo valer tales excepciones, no se acredita porque al contrario, logré corroborar, acreditar y verificar estos hechos. O por el contrario, la parte demandada señalar, no, la parte actora no logró acreditar los elementos de su acción, puesto que le faltó tal elemento por tales pruebas y el resultado de tales por el desahogo de los medios de prueba correspondientes. Situación que es sumamente importante, sobre todo porque en la actualidad muchos juicios se pierde la litis. La litis empieza a variar con los ofrecimientos de pruebas, y a veces las partes se enganchan con el desahogo de alguna prueba, con algún incidente, y se olvidan cuál es la materia, el objeto, la litis real del juicio. De ahí la necesidad, yo creo que es la etapa de oro, para que las partes puedan concluir con lo que han comenzado, decirle al juez lo que se ha corroborado, lo que se ha verificado con el desahogo de dichos medios de pruebas, ¿no? La etapa de instrucción termina con lo que se ha dado en llamar el auto de citación para la sentencia. Este es el auto en el que se ordena cerrar la instrucción y dispone que se dicte la sentencia definitiva. Hay que tener en cuenta, hay muchos criterios nuevos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay que tener cuidado con la caducidad, porque el criterio, el último, era de que la citación para la audiencia lo que seguía era un acto pues, de obligación, de carácter obligatorio para el tribunal. ¿Y qué pasaba si transcurría el término de la caducidad? La Corte ha dicho que las partes están obligadas a hacer valer ante el juzgado, ante el tribunal, que se cumplan con las etapas correspondientes del juicio, y si no lo hace, pues tiene una sanción que es la caducidad. Hay una tesis muy importante también antigüita de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que básicamente señala que los presupuestos procesales se deben de cumplir, que no se puede alegar que se dejan en estado de indefensión algunas partes por un requisito establecido que debe de cumplirse tanto en la demanda, contestación, ofrecimiento de pruebas, sino que se deben de cumplir dichos requisitos procesales, ¿no? Finalmente tenemos la última etapa del juicio ordinario civil llamada el juicio. Esta segunda etapa es aquella en la que solamente se desenvuelve una actividad y es la del juez o la del tribunal, el cual emite la sentencia definitiva que viene a terminar el proceso y a resolver la contienda. Se integra con la sentencia, obviamente, que es la decisión judicial sobre los puntos controvertidos, la cual debe ser clara, precisa y congruente con las pretensiones aducidas por las partes. Tiene que condenar o absolver al demandado y decidir sobre los puntos litigiosos. Recuerden que uno de los elementos o requisitos que debe de cumplir una sentencia es la congruencia, entendida que tenemos congruencia externa y congruencia interna. La congruencia externa es que la sentencia únicamente debe resolver respecto a la litis planteada en el procedimiento, en el juicio, no puede abarcar cuestiones que no fueron invocadas por las partes. Y la congruencia interna en el sentido que la propia sentencia no se debe de contradecir en la misma sentencia, que en un considerando digas una situación, en el próximo considerando señales otra cosa y tus resolutivos no plasmen esa consecuencia, ¿no? Además debe ser completa, debe de decidir sobre todos los puntos que la integran. Hay una etapa especial que algunos autores señalan dentro del procedimiento, otros dicen que solo son estas dos, que es la etapa ejecutiva, que es en sí la etapa de ejecución de sentencia. Yo sí creo que es una etapa necesaria que se tiene que hablar. En la mayoría de los asuntos en materia mercantil, civil y familiar, la etapa de ejecución de sentencia llega a ser inclusive más complicada que el procedimiento, ¿no?
Imagínense un caso familiar donde tengamos que resolver respecto a la custodia de menores y estén con un familiar que hay que pues, requerir que entregue al menor, una cuestión de remate y de desocupación de un predio. Realmente los asuntos llegan a complicarse mucho más en la etapa de ejecución. Entonces, si se ha dictado una sentencia que impone a la parte condenada, y digo parte condenada porque recuerden que es la reconvención, de hacer, dar o abstenerse de realizar una conducta, y si la parte condenada no la cumple voluntariamente, se inicia la etapa de ejecución o la etapa de apremio, cuya finalidad es lograr su ejecución coactiva. Yo, cuando dicto las sentencias, obviamente es en materia mercantil y en oralidad mercantil, que no prevé un recurso de apelación, esto es la sentencia causa ejecutoria por Ministerio de Ley, en el mismo punto resolutivo de la sentencia le digo a la parte actual, le doy un término para que cumpla de forma voluntaria con la sentencia. Yo creo que aunque las legislaciones no prevean esta etapa, se debe de realizar. No puede ser un requerimiento coactivo de forma inmediata. Debe haber un periodo, debe haber una etapa donde se le pida al demandado que de forma voluntaria cumpla con lo ordenado en la sentencia. Obviamente esa sentencia debe ser ya firme. Recurso de apelación y en su caso, recuerden que es un medio extraordinario de defensa, el amparo directo. Finalmente, la ejecución de la sentencia se lleva a cabo por el juez que conoció del juicio. El mismo juez que dicta la sentencia es el mismo juez que ve la ejecución de la misma. Estoy hablando en materia civil, mercantil y familiar. Como pueden ver, fue algo rápido el juicio ordinario civil. Hay que tomar en cuenta que cada etapa del juicio nos llevaría un tiempo estar explicando. La demanda, pues, tiene requisitos, hay que poner los hechos, derechos, los puntos petitorios, hay que señalar el tribunal que o él se promueve, el nombre del actor, el nombre del demandado, el valor de lo demandado, la vía, y una vez que el juez, los documentos que se acompañan a la demanda, ¿no? Según el tipo de acción que se haga valer, y cuáles son los efectos de la presentación, pues interrumpen la prescripción, señalan el principio de la instancia, determina el valor de las prestaciones. El juez, una vez que reciba la demanda, puede admitir, prevenir, desechar. Si la admite, ordena el emplazamiento y pues es una notificación, corre los traslados de los documentos, cuáles son los efectos, pues prevenir en el juicio en favor del juez que lo hace, sujetar al demandado un procedimiento, imponer la carga al demandado de contestar, de ofrecer sus pruebas. El simple emplazamiento, hay incidentes de nulidad, hay apelación, hay juicio de amparo también, cómo se ofrecen las pruebas, excepciones que hay de procesales, hay de contra la vía, el ofrecimiento de desahogo de pruebas. Es un mundo el juicio ordinario civil, entonces sería imposible que lo pudiéramos ver, pero sí es necesario estar verificando cuáles han sido los criterios, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de los tribunales en pleno o de los tribunales de cada circuito, respecto a los requisitos en cada asunto. Volviendo a la misma situación, yo hablo del Código Federal de Procedimientos Civiles, pero cada entidad federativa tiene sus particulares que es necesario verificar en cada código. Tenemos igual diversos criterios, tenemos el registro 2020-821, acción en el procedimiento civil. Cuando se advierte un error en su denominación, el juez debe prevenir al actor para que la aclare, atento al principio de igualdad procesal, legislación aplicable para la Ciudad de México. En caso, nosotros lo aplicamos todos los días, en caso de que no se advierta de forma clara cuál es la acción que quiere hacer valer, la parte actora no es procedente de su desechamiento de la demanda, sino una prevención, ¿no? Tenemos también el registro 165186 con el rubro pruebas en el juicio ordinario civil, los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que condicionan su admisión no violan las garantías de audiencia y de acceso a la justicia. Lo que les he dicho, ya los códigos ahora señalan que no se debe hacer un listado de las pruebas y en qué consiste cada prueba, sino se debe relacionar con qué hecho de la demanda o contestación y qué se pretende probar. Muchas partes señalaban que era una carga excesiva.
que se solicitaba. Existe ya entonces el criterio de la sala que no, porque volvemos al criterio ya del 2012 o 2014 de la segunda sala, que los presupuestos procesales se deben de respetar, ¿no? Tenemos el registro digital 2022-465 con el rubro incidentes en el juicio ordinario civil. La notificación del auto admisorio es equiparable a un emplazamiento, razón por la que debe practicarse personalmente a la contraparte del promovente. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Es un criterio ya conocido en el cual el emplazamiento en los incidentes debe de realizarse de forma personal a fin de que la parte, pues en su caso demandada en el incidente, pueda hacer valer las excepciones y en su caso las defensas que consideres, ya que es realmente un emplazamiento, es un mini juicio dentro del juicio local. Con eso damos por terminada los asuntos que me tocó, el juicio de arrendamiento, el juicio hipotecario y el juicio ordinario civil, señalando de nueva cuenta la necesidad de que cada vez que nos topemos con un tipo de juicio, verificar tanto las legislaciones estatales, la federal, así como los diversos criterios que ha emitido nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tribunales colegiados. Muchas gracias.